La cromatografía es una técnica analítica muy importante en la química que nos permite la separación, identificación y cuantificación de componentes en una mezcla compleja. Es relevante en el análisis químico y bioquímico por la capacidad de separar componentes mediante distribución diferencial entre dos fases, la estacionaria y la móvil. Este proceso se basa en donde los componentes de una mezcla interactúan de manera distinta con cada fase. Los de mayor afinidad interactúan con la fase estacionaria moviéndose más lento, mientras que los de menor afinidad con la fase móvil avanzando rápidamente. Los básicos de la cromatografía. Como anteriormente mencionó mi compañera, la cromatografía se fundamenta en la separación de los componentes de una mezcla debido a sus diferencias en la distribución entre dos fases, una fase estacionaria y una fase móvil. Primeramente tenemos la distribución entre fases, como partición. Este es el principio más fundamental en cromatografía, que involucra la distribución de los solutos entre dos fases invisibles. La cantidad de tiempo que un soluto pasa en la fase estacionaria en comparación con la fase móvil determina su tiempo de retención y por lo tanto su separación de otros solutos. Luego tenemos la retención y tiempo de retención. El tiempo de retención es el tiempo que tarda un soluto en pasar a través del sistema cromatográfico, desde la inyección hasta su detección. Este tiempo está influenciado por la afinidad del soluto por la fase estacionaria. Cuanto mayor es la afinidad, mayor será el tiempo de retención. Luego continuamos con la selectividad. La selectividad es la capacidad del sistema cromatográfico para diferenciar entre dos solutos. Se define como la relación entre los factores de retención de dos solutos. Una selectividad mayor que 1 indica que los dos solutos se pueden separar. Cuanto mayor sea, mejor es la separación. Ahora voy a hablarles de factores que influyen en la cromatografía. Primero tenemos la fase estacionaria. La elección de la fase estacionaria es crítica. Puede ser polar o no polar, sólida o líquida. En cromatografía de fase normal, fase estacionaria polar, los compuestos polares se retienen más. En cambio, en cromatografía de fase reversa, fase estacionaria no polar, los compuestos no polares se retienen. La interacción entre la fase estacionaria y el soluto puede ser de tipo de adsorción, fuerzas de Van der Waals, enlace de hidrógeno, interacciones dipolo-dipolo, o partición, solubilidad diferencial en la fase estacionaria. Ahora vamos a hablar de la velocidad de flujo. Afecta tanto el tiempo de análisis como la eficiencia de la separación. Un flujo lento aumenta la interacción soluto-fase estacionaria, mejorando la separación, pero alargando el tiempo de análisis. Un flujo rápido reduce el tiempo de análisis, pero puede comprometer la resolución. Otro factor que tenemos es la presión. En cromatografía líquida de alta presión, la presión del sistema es un factor importante, ya que debe mantenerse lo suficientemente alta para que la fase móvil pase a través de la columna, especialmente cuando se utilizan fases estacionarias con partículas de tamaño pequeño. Luego tenemos la temperatura. La temperatura afecta la viscosidad del gas portador y la solubilidad de los solutos en la fase móvil. Un aumento en la temperatura generalmente disminuye el tiempo de retención, pero también puede disminuir la resolución. Luego tenemos la longitud y diámetro de la columna. Una columna más larga ofrece mayor superficie para la interacción soluto-fase estacionaria, mejorando la separación, pero también aumentando el tiempo de análisis. El diámetro interno de la columna afecta el volumen de la fase móvil requerido y la cantidad de muestra que se puede inyectar. Y por último, tenemos la selección del detector. Tenemos tipos de detectores, pero la elección del detector depende de las propiedades del analito. La cromatografía posee un amplio espectro de aplicaciones, especialmente en los campos de la bioquímica y la química orgánica, donde es indispensable para la investigación clínica y bioquímica, a menudo en escalas microquímicas.
En el ámbito de la química inorgánica se utiliza, por ejemplo, para la separación e identificación de iones con propiedades muy similares, cuya separación resulta complicada mediante métodos clásicos. La cromatografía puede clasificarse de diversas maneras, según el estado físico de las fases, el mecanismo de separación y el tipo de soporte utilizado. Clasificación según el estado físico de las fases. La primera es la cromatografía líquido-sólido, donde la fase inmóvil es un líquido y la estacionaria un sólido. Un ejemplo es la cromatografía de adsorción, donde los componentes se separan según su afinidad por el sólido. Aquellos con mayor afinidad se mueven más lentamente. Seguimos con cromatografía líquido-líquido. La primera es la de partición, donde la fase móvil como la estacionaria son líquidos inmiscibles. La separación se basa en la solubilidad diferencial de los componentes en estas fases. Después está la cromatografía líquida de alta eficiencia, en la cual se usa alta presión para mejorar la separación. Luego tenemos la cromatografía gas sólido, donde la fase móvil es un gas y la fase estacionaria es un sólido. Los componentes se separan según su capacidad de adsorción en el sólido. Por último está la cromatografía gas líquido, donde la fase móvil es un gas y la fase estacionaria un líquido inmovilizado en un sólido. La separación se basa en la volatilidad y la solubilidad de los componentes. Según el mecanismo de separación, tenemos en primer lugar a la cromatografía de adsorción. La separación ocurre por la adsorción diferencial de los compuestos en la superficie de la fase estacionaria. Los compuestos que tengan mayor afinidad por la fase estacionaria se van a absorber más fuertemente y van a avanzar más lento a lo largo de la fase móvil. En la cromatografía de partición, los compuestos se distribuyen entre dos fases líquidas inmiscibles entre sí, una actuando como fase estacionaria y la otra como fase móvil. La fase estacionaria va a ser un líquido inmovilizado en un soporte sólido y los compuestos se separan según su solubilidad relativa en cada fase. En la cromatografía de intercambio iónico se utiliza una fase estacionaria cargada que se la llama resina de intercambio iónico, que interactúa con iones y moléculas polares de la muestra. La separación se basa en la afinidad de los iones con la resina. Los iones con mayor afinidad por las cargas opuestas en la resina se van a retener más tiempo, mientras que los que tengan menor afinidad van a fluir más rápidamente. La cromatografía por tamaño molecular o exclusión molecular separa moléculas en función de su tamaño. Las moléculas más pequeñas penetran en los poros del material de la fase estacionaria, que es generalmente un gel, y por lo tanto van a tardar más en fluir, mientras que las moléculas más grandes, que no pueden entrar en los poros, lo hacen más rápido. Por último tenemos a la electroforesis o emigración eléctrica, que aunque no es una forma de cromatografía tradicional, implica la separación de iones en una muestra por su movilidad diferencial bajo la influencia de un campo eléctrico. O sea que los iones se van a mover hacia el electrodo de carga opuesta y la velocidad va a depender de la carga, tamaño y forma. También puede ser clasificada según el soporte que se utiliza. En el caso de la cromatografía en columna, el soporte es una columna de vidrio rellena de un material adsorbente y es utilizada tanto para líquidos como para gases. Por otro lado, la cromatografía en geles porosos se emplea para separar macromoléculas utilizando geles hinchables por agua u otros líquidos. En el caso del papel como soporte, la fase estacionaria es una lámina de papel en lugar de un sólido absorbente, y la fase móvil es un líquido que se desplaza a través del papel por capilaridad. Sin embargo, este método presenta ciertas limitaciones. El papel puede deteriorarse con reactivos agresivos y no es adecuado para sustancias con afinidad a los lípidos. Por esta razón también se recurre a la cromatografía en capa fina. En este método se utilizan placas de vidrio recubiertas con una delgada capa de material absorbente, lo que lo hace más versátil y resistente que el papel.